Hay una planta en el sur de Estados Unidos que crece tan espesa que puedes caminar sobre el agua encima de ella. Una alfombra verde tan sólida que aguanta el peso de un hombre adulto y se extiende de una orilla del lago hasta la otra. Y lo que finalmente la venció fue un escarabajo más pequeño que un grano de pimienta. Roy Dupree lleva más de 20 años operando una lancha de pesca en el lago Caddo. Caddo está justo en el límite entre Texas y Luisiana. Son casi 10.500 hectáreas de pantano de cipreses y aguas oscuras, cubiertas de musgo español. El tipo de lugar al que la gente maneja muchas horas solo para pescar. Roy se ganaba la vida llevando clientes a buscar lobina, mojarra y el enorme peje lagarto de caimán que ronda los canales. Entonces, un verano, el lago empezó a desaparecer, no por sequía, por una planta. Un helecho suave y de un verde pálido que llegó flotando desde el lado de Luisiana y comenzó a extenderse por la superficie, y siguió extendiéndose, hasta que el agua abierta que Roy había pescado toda su vida quedó sepultada bajo un tapete tan grueso que parecía un prado. Tenía clientes que reservaban un viaje, manejaban desde Dallas y no podía ni meter la lancha, dice Roy. Volteas a ver lo que debería tener 2 metros de agua y ves un campo, verde, plano, sólido. Vi a un mapache caminar sobre un canal que yo sabía que tenía más de 2 metros de profundidad, encima de las plantas. Nunca tocó el agua. La planta se llama Salvinia gigante, y la historia de cómo un pequeño pueblo lacustre recuperó su agua, no con químicos, no con máquinas, sino con un ser vivo del tamaño de un grano de arroz, es una de las batallas más extrañas y esperanzadoras en toda la guerra contra las especies invasoras. Para entender por qué la Salvinia gigante es tan difícil de detener, hay que empezar con el dato más extraño de todos. No puede producir semillas. La Salvinia gigante es un helecho flotante originario de las aguas cálidas de Brasil. Es estéril, un callejón sin salida genético que nunca produce una sola semilla viable, y sin embargo ha conquistado cuerpos de agua en 5 continentes y se ha ganado un lugar entre las peores malezas acuáticas del planeta. Y lo logró sin reproducirse de la manera normal. Se clona a sí misma. Cada planta está formada por pequeñas unidades de hojas unidas, por un tallo subacuático, y cualquier fragmento que se desprenda simplemente crece hasta convertirse en una planta nueva y completa. Una sola ramita, un fragmento tan pequeño que puede pegarse al remolque de una lancha o a la pata de un pato, puede iniciar una infestación completamente nueva en un lago a cientos de kilómetros de distancia. No hay semilla que destruir, no hay flor que fumigar, solo hay más y más planta, sin fin, a partir de cualquier resto que quede atrás, y crece a una velocidad difícil de creer. En buenas condiciones, un tapete de Salvinia gigante puede duplicar su tamaño en tan solo 3 días. 3 días. Un parche que cabría en un plato se convierte en 2 platos, luego en 4, luego en el tamaño de una mesa, luego en el tamaño de un estacionamiento, en el tiempo que toma darse cuenta de que hay un problema. Eso fue lo que llegó flotando al lago Caddo en 2006. Para cuando alguien comprendió la magnitud del problema, la planta ya estaba ganando. La Salvinia gigante no solo se extiende rápido, construye una fortaleza. Cuando las plantas son jóvenes y no están apretadas, flotan planas sobre la superficie, con hojitas ovaladas y suaves abiertas al sol. Pero a medida que el tapete se llena, la planta cambia de forma. Crece hacia arriba en lugar de hacia afuera, doblando sus hojas en cadenas verticales apretadas, compactándose cada vez más, hasta que un tapete maduro se convierte en una pared densa y estratificada de vegetación que puede llegar a tener casi 1 metro de espesor y ser lo bastante fuerte para soportar el peso de una persona. Las hojas son el secreto. Si te fijas de cerca, la superficie está cubierta de pelillos diminutos, cada uno dividido en la punta y unido de nuevo, como miles de microscópicos batidores de huevo. Esos pelillos atrapan una capa de aire y hacen que la hoja sea casi imposible de mojar. El agua rebota, el herbicida rebota. La planta está literalmente blindada contra las herramientas que usaríamos para eliminarla, y bajo esa armadura
el lago se asfixia. El tapete bloquea la luz del sol para todo lo que hay debajo. Las plantas nativas sumergidas mueren en la oscuridad. El oxígeno del agua colapsa y los peces desaparecen con él. Lo que desde arriba parece un prado verde es por debajo una zona muerta. Sin luz, sin oxígeno, sin vida. Para un lugar como Cado, que vive de la pesca y de los paseos en lancha, un lago sepultado no es solo un problema ecológico, es el fin de una forma de ganarse la vida. La gente de Cado no se rindió fácilmente. Tendieron barreras flotantes a través de los canales para contener los tapetes. Fumigaron con herbicida, pero las hojas cerosas y repelentes al agua se sacudían casi todo el químico de encima, y no se puede, ni legal ni económicamente, fumigar más de 10.000 hectáreas de pantano de cipreses año tras año. Trajeron cosechadoras mecánicas para sacar la planta a toneladas, pero una cosechadora que despedaza el tapete solo crea miles de fragmentos frescos, y cada fragmento es una planta nueva. Incluso intentaron bajar el nivel del agua para varar y secar la salvinia, algo que solo funciona si cada planta se seca por completo, y en un pantano lleno de rincones húmedos y sombreados, eso nunca ocurre del todo. Este es el muro contra el que choca cada una de estas historias. Un invasor decidido, un paisaje demasiado vasto y enredado para tratarlo por la fuerza, y una planta que resurge de un solo fragmento sobreviviente. El mismo muro contra el que chocó el kudzu en Georgia, el mismo muro contra el que chocó el jacinto de agua en todo el Golfo, y en el lago Cado, un hombre con una cosechadora y un tanque de fumigación chocó contra él temporada tras temporada, y perdió. Para vencer a una planta que se blinda a sí misma, que rebrota de un fragmento, y que duplica su tamaño en 3 días, se necesitaba algo capaz de perseguirla hasta el último rincón sombreado, multiplicarse tan rápido como la planta, y no rendirse nunca. Se necesitaba a su enemigo natural. Así que los científicos fueron a Brasil a buscar uno. En su tierra de origen, la salvinia gigante no es un monstruo. Es solo una planta más en un río lleno de vida, controlada por los insectos con los que evolucionó durante millones de años. Así que los investigadores fueron a Sudamérica y se hicieron una pregunta sencilla. ¿Qué se come esto en su lugar de origen? Encontraron una lista de sospechosos. Los estudios en su hábitat nativo identificaron 31 especies de insectos y ácaros que vivían sobre la salvinia, toda una galería de insectos que se alimentaban de ella. Uno por uno los científicos los pusieron a prueba. La mayoría quedó descartada. Comían demasiadas otras plantas para poder liberarlos sin riesgo o simplemente no causaban suficiente daño como para importar. De las 31 especies, una se llevó el primer lugar. Un pequeño picudo llamado Cyrtobagous salviniae, un escarabajo negro y brillante más pequeño que una semilla de ajonjolí, de apenas 2 milímetros de largo. Lo que lo convirtió en el campeón fue su obsesión con una sola cosa. Este picudo se come la salvinia gigante y nada más. Si le ofreces cualquier otra planta, prefiere morir de hambre antes que cambiar. Vive toda su vida sobre este helecho. Los adultos mastican los brotes en crecimiento y las larvas se meten directo al tallo subacuático, el rizoma, vaciando por dentro la línea vital que alimenta a toda la planta. Un tapete bajo un ataque intenso de picudos se vuelve amarillo, luego café, luego se llena de agua y finalmente se hunde. Y como el picudo solo come salvinia, nunca puede convertirse en la próxima especie invasora. Cuando la salvinia se acaba, el picudo muere con ella. No tiene otra opción. El mundo ya había visto de lo que era capaz este pequeño escarabajo. En Australia, en India, en Namibia, el picudo cerró ríos enteros y dejó pueblos aislados. Limpió tapetes que nada más había podido tocar. Es uno de los casos de control biológico más celebrados del planeta. El caso más famoso es casi difícil de creer. En Papúa Nueva Guinea, la salvinia gigante sofocó cientos de kilómetros del río Sepik, una vía de agua de la que dependían miles de personas para viajar, pescar y comerciar. Pueblos enteros quedaron aislados. Las canoas no podían pasar. Y entonces liberaron a los picudos, y a lo largo de los siguientes años, los tapetes colapsaron y se hundieron,
y el río volvió a abrirse. Una maleza flotante que había derrotado a cada máquina y cada químico que le habían lanzado, fue vencida por un insecto que podrías perder en el dobladillo de tu camisa. La única pregunta que quedaba era si podría hacer lo mismo en un pantano de Texas. A partir de la década de los 2000, científicos de instituciones agrícolas de Texas, de parques y vida silvestre de Texas y de la Universidad Estatal de Luisiana comenzaron a liberar picudos de salvinia en el lago Caddo. No un puñado, un ejército. A lo largo del programa se liberaron más de 200,000 picudos. Al principio, casi no pasó nada. Un escarabajo no es una excavadora. Sueltas unos cuantos miles de insectos sobre hectáreas y hectáreas de verde, y ese verde simplemente se queda ahí. Y la gente que le apostó a esto se para en el muelle preguntándose si les vendieron un milagro que nunca va a llegar. Pero un picudo hace algo que una excavadora no puede hacer. Se reproduce. Donde había miles, pronto hubo cientos de miles, luego millones, todos perforando los rizomas, todos criando más. Y poco a poco, y luego de golpe, los tapetes empezaron a ponerse café y a hundirse. Los números cuentan la historia. Para 2017, casi una quinta parte del lago Caddo, más de 2,000 hectáreas, estaba sepultada bajo la salvinia gigante. Después de que los picudos se establecieron y con la ayuda de un invierno particularmente frío, un estudio al año siguiente encontró que la salvinia había colapsado a alrededor de 525 hectáreas. El agua abierta regresó a canales que habían estado sellados durante años. Recorrías un canal que ya habías dado por perdido, dice Roy, y de repente había agua otra vez. Agua negra y limpia, con los cipreses reflejándose en ella, donde el año anterior no podías ni caminar con tu perro. Todo por un bicho que apenas se alcanza a ver. Aquí es donde esta historia deja de ser un milagro perfecto y se vuelve algo más honesto. El picudo tiene una debilidad y es cruel. El mismo frío invernal que ayuda a frenar a la salvinia también mata a los picudos. No sobreviven el invierno. Cada primavera, el ejército que ganó la batalla del año anterior está, en su mayoría, muerto, lo que significa que la gente de Caddo no puede simplemente ganar una vez y dejarlo así. Tienen que reconstruir el ejército cada año. Así que hicieron algo notable. Un grupo comunitario formado por vecinos, negocios y dependencias, la Alianza de Control Biológico del Lago Caddo, construyó invernaderos a la orilla del lago y empezó a criar picudos a propósito. Cultivan salvinia gigante en tanques poco profundos. La siembran con picudos. Los crían durante el invierno, donde el frío no puede alcanzarlos, y liberan a la nueva generación en el lago cada primavera. Un refugio de vida silvestre en Caddo ahora opera una instalación de crianza dedicada a producir los insectos que el lago necesitará, año tras año, mientras la salvinia siga ahí. Se necesita una cantidad asombrosa. Según algunas estimaciones, se requieren cerca de 1.600.000 picudos solo para controlar una hectárea de salvinia de una sola capa de espesor. Así que los invernaderos trabajan sin parar, criando la siguiente generación de un insecto que pasará toda su breve vida comiendo una sola planta y después morirá, para que un pueblo pueda conservar su lago. No es así en todas partes. Más al sur, donde los inviernos son suaves, los picudos pueden sobrevivir el frío por su cuenta. Los liberan una sola vez y se establecen durante el invierno, y siguen trabajando año tras año sin necesidad de ningún invernadero. En algunos lagos del sur, una sola liberación modesta ha producido un control duradero, un esfuerzo pequeño con resultados enormes y permanentes. A Caddo simplemente le tocó la mala suerte de estar en el borde frío del territorio del picudo, lo bastante cerca de la línea de heladas para que el insecto pueda ganar el verano, pero nunca sobrevivir el invierno. La línea en el mapa entre libéralo y olvídalo y críalo para siempre pasa justo por esta región del país. En un lago grande y salvaje como Caddo, el picudo es lo único que funciona a esa escala, pero en cuerpos de agua más pequeños y cerrados, estanques privados, represas,
Los administradores recurren a un segundo tipo de aliado muy distinto, y esto plantea exactamente la objeción que probablemente ya estás pensando. El respaldo es un pez, la carpa herbívora, que en sí misma es una importación asiática y que en sí misma podría convertirse en una pesadilla invasora si llegara a reproducirse en el lugar equivocado. Combatir a un invasor con otro invasor suena a mala idea, excepto por un detalle biológico que lo cambia todo. La carpa que se siembra no puede reproducirse. En los criaderos estatales de peces, los huevos de carpa herbívora reciben, justo después de la fertilización, un choque súbito e intenso de presión. Esa presión obliga al huevo en desarrollo a conservar un juego extra de cromosomas, y una carpa que nace con 3 juegos en lugar de 2 resulta estéril. A estas se les llama carpas herbívoras triploides, y son, por diseño, un callejón sin salida evolutivo. Pueden alimentarse durante años y después simplemente mueren. Y como no pueden reproducirse, nunca pueden dispersarse, nunca pueden establecerse, nunca pueden convertirse en la siguiente Salvinia. Si los administradores necesitan que desaparezcan, desaparecen. Vale la pena ser honestos sobre sus límites. La carpa herbívora está hecha para comer plantas sumergidas y suaves y funciona mucho mejor contra malezas como la hidrilla que contra un helecho flotante y blindado como la salvinia. En un lago abierto es una herramienta débil contra esta planta en particular, pero el principio es lo que importa. Es lo que la gente en Estados Unidos tiende a confiar más en todo este campo. Una intervención que es controlada, reversible y diseñada para que jamás pueda salirse de control. La verdadera medida de todo esto no es el número de picudos ni la producción de los invernaderos, es el agua. Cuando un tapete de salvinia finalmente se pone café y se hunde, el cambio debajo de la superficie es rápido. La luz del sol vuelve a llegar al agua. El oxígeno sube de nuevo. Las plantas nativas sumergidas, las que habían muerto en la oscuridad, brotan otra vez desde el fondo, y con ellas regresa todo lo que depende de ellas. Regresan los insectos, regresan los peces de cebo, y detrás de los peces de cebo regresan la lobina, la mojarra y el pejelagarto, de vuelta a canales que un año antes habían sido un desierto verde. Para Roy Dupree ese es el punto de todo esto. El lago que alimentó a su familia durante 2 décadas se esfumó por un tiempo y luego poco a poco regresó. No perfecto, no para siempre, pero regresó. La gente quiere saber si le ganamos, dice Roy. Yo les digo que no le ganamos. A la salvinia no se le gana. Una sola ramita y está de vuelta. Lo que hicimos fue aprender a vivir encima de ella, mantenerla lo bastante baja para que el lago pueda respirar y yo pueda seguir sacando mi lancha. Cada primavera soltamos a los bichos otra vez y aguantamos un año más. Ese es el trato. Ese es todo el trato. Por mucho tiempo, las historias de este canal han terminado con la naturaleza entregándonos una respuesta limpia. El bosque volvió a crecer sobre el kudzu. El escarabajo salvó los pastizales y se ganó un monumento. El picudo y el invierno derrotaron al jacinto de agua. El lago Cado ofrece algo un poco más maduro. Aquí la naturaleza nos dio el arma perfecta, un escarabajo que, de entre 31 sospechosos, fue el único que come esta planta y solo esta planta, el mismo insecto que despejó ríos al otro lado del mundo. Pero nos entregó esa arma con una condición. Muere en nuestros inviernos. No puede sostener el territorio por sí solo. Así que un pequeño pueblo lacustre aprendió a criarlo en invernaderos, a liberarlo cada primavera, a respaldarlo con un pez estéril diseñado para que nunca pueda escapar de control y a aceptar que esto no es una guerra que se gana y se olvida. Es una guerra que se administra, temporada tras temporada, para siempre. Nosotros no diseñamos al picudo, no inventamos lo que hace. Solo lo encontramos, lo traímos a casa y descubrimos cómo mantenerlo con vida el tiempo suficiente para que funcionara. Un helecho que se podía cruzar caminando selló un lago entero y la respuesta, al final, fue un escarabajo del tamaño de un grano de arroz, más la paciencia de la gente que sigue criando más y más de ellos.
La naturaleza encontró la manera. Nosotros solo tuvimos que sostenerle la puerta.